el sistema estomatognático o la boca es parte del sistema digestivo, de tal manera que va a participar en la digestión de los alimentos. El sistema estomatognático participa en muchas funciones de nuestro cuerpo, ya lo hemos mencionado, como la fonación o el habla. Si la lengua no se mueve, por más que tengamos las cuerdas vocales del pulmón y todo muy bien, no vamos a poder vocalizar o hablar, ¿no? Porque en el aparato de fonación, seguramente ustedes en fisiología tienen que hacer eso. Tenemos el aparato fonador, tiene sus partes, y la lengua forma parte de esta caja de resonancia, ¿no? La posición de la lengua hace que la palabra sea mucho más clara. También tiene que ver con la deglución, porque si no movemos la lengua nosotros no podríamos pasar los alimentos. Los alimentos pasan y la lengua tiene una posición determinada, ¿sí? La saliva es lo que va a proporcionar la parte fluida para que se inicie la digestión de los alimentos. Hidrata los alimentos. Porque ustedes saben que las reacciones bioquímicas se dan en un medio acuoso. ¿Estamos? Entonces es muy importante estas estructuras, aparte que la saliva. Recuerden que cuando hablamos, masticamos o deglutimos, los tejidos orales que no están separados y no están en contacto, esta saliva va a permitir el funcionamiento entre ellas sin que cause daño. Entonces son muy importantes estas estructuras que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Y la lengua es un órgano, pues ya hemos hablado, musculoso. Está constituido por un epitelio que hace las veces de una bolsa y los músculos que están dentro de esa mucosa o dentro de esa bolsa. Las glándulas salivales las encontramos en toda la cavidad oral y hay criterios para la clasificación de glándulas salivales. El tamaño de la glándula, el tipo de secreción glandular, ¿no? El tipo de adenómero que la constituye, o tipo de ácido. Pero vamos a emplear ahora el del tamaño, de acuerdo al tamaño. Ya hablamos de glándulas salivales mayores, que son la parótida, la submandibular y la sublingual. No es correcto hablar de submaxilar, sino submandibular, pero muchos hablan de submaxilar. Bien. Observen, miren, aparte de la deglución, la fonación, etcétera, etcétera, la lengua también tiene importancia en el crecimiento de los maxilares. ¿Qué tipo de crecimiento le confiere la lengua a los maxilares? Sobre todo a la mandíbula. Miren, hasta ahorita entran arcos braquiales, ahorita estamos hablando de maxilares. Si no me contesta, entra también maxilares. Era remodeladora, era un crecimiento aparente. Crecimiento. Los maxilares dependían. Pues yo no he dicho qué dirección de crecimiento, he dicho qué tipo de crecimiento le confiere la lengua a los maxilares. Voy a contar hasta 10, si no me contestan ya entra también maxilares. Porque esto es importante para ustedes. ¿Qué tipo de crecimiento tienen los huesos de la región craneofacial? Van 5 a 8 y 10 por desplazamiento muscular. Los huesos de esa región crecen igual como que, eso lo hemos hablado un montón de veces. Crecen por aposición los huesos y por desplazamiento circular. Es lo que los diferencia del resto. Entonces, la lengua, miren, aquí yo no veo la lengua. La lengua puede ser muy pequeña
pequeña que se llama microglosia o aglosia. Pueden haber casos. ¿Ya le contestó la idea, Feliz? No. Porque está Debe ir ahí a saber. Trate de buscar acá, aquí. Lo que estamos haciendo, hijos, con Google e IA, me pregunten, no solamente ustedes, yo enseño a especialidad, o sea, posgrado, igualito está. Entonces ya no desarrollamos nuestra memoria, no hacemos trabajar a nuestra neurona, porque todos estos conocimientos ya lo hemos recibido y se están almacenando en nuestro disco duro, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es siempre tratar de recordar, hacer que estos conocimientos que están ahí en el disco duro se actualicen. Es la única forma, un consejo que les doy. Ahora me lo dirán, pero van a ver cuando terminan especialidad o aquí en las clínicas, ahí van a decir, la otra vida tenía cuántas. Entonces, leamos siempre cosas importantes. Entonces, miren, la forma que tiene esta mandíbula, porque no está presente la lengua. La lengua al descansar en ese lecho que le forma la mandíbula, y cuando nosotros estamos moviendo la lengua, le está ejerciendo fuerza, le está empujando, le está desplazando a nuestra mandíbula. Igualmente hace contacto, encaja en el paladar, entonces tiene que ver con la forma del paladar. Por eso es que cuando ustedes lleven odontopediatría o ortodoncia van a ver que las malas posiciones de la lengua, porque hay niños que están en este plano, ¿no? O con la lengua afuera o poniendo a un costado, ustedes ahí van a ver que esos son hábitos disfuncionales que van a producir maloclusiones. Por eso es importante y por eso que yo soy antipática y estar siempre preguntando, ¿no? Entonces la lengua es muy importante. Tiene que ver en el crecimiento de los maxilares. Puede alterar su morfología o puede alterar, ¿qué dije su morfología? No, su crecimiento. Muy bien. Entonces, para hablar de la formación de la lengua tenemos que remontarnos nuevamente a la cuarta semana, donde haríamos empezar esta unidad con este curso con los arcos branquiales. Siempre les dije que los arcos branquiales son una estructura muy importante en la morfogénesis de la cara y el cuello, ¿verdad? Y la lengua empieza su formación también en la cuarta semana de vida intrauterina. Y aquí tenemos los cuatro arcos branquiales. No entiendo por qué le han puesto de color verde acá. Miren, primer arco branquial, segundo arco branquial, siempre los colores son los mismos. Primero con color rojo, segundo en color celeste, tercero en color amarillo y el cuarto en color verde. Pero bueno, no sé si se les chispoteó, pero bueno, aquí tenemos los arcos branquiales y este es el piso de la faringe, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos, preparé mis primos, si no sé qué pasó. Si yo tengo aquí mi primer arco branquial, bueno, ahí, ajá, y lo mismo aquí, bueno, ya. Entonces, este es el primero que me interesa, segundo, entonces hemos dicho que la estructura del primer arco branquial cambiaba. ¿Por qué? Porque al romperse la membrana bucofaringea, el ectodermo proliferaba y se superponía sobre el primer arco branquial, ¿sí? Por lo tanto, es ectodermo, mesodermo y ectodermo. Entonces, todo esto es el piso de la faringe. La faringe, recuerden que es una estructura tubular, una estructura hueca. Entonces hemos hecho un borde así, pero esta zona le corresponde al primer arco branquial. O sea, lo que está revistiendo este piso de la faringe, es el ectodermo del primer arco branquial. Aquí será el endodermo del segundo, del tercer y del cuarto arco branquial, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que la lengua es un órgano musculoso y que lo que se forma a partir de los arcos branquiales solamente es
el epitelio, que es parte de la mucosa. No puede decir epitelio o la mucosa lingual, porque el músculo o los músculos, porque son varios músculos, tienen otro origen estructural, ¿sí? Y se va a formar al igual que en la cara a partir de protuberancias o de proliferaciones celulares o mesenquimáticas localizadas. Aquí tenemos el primer arco branquial, ectodermo, todo este piso de la faringe que le corresponde, ¿sí? Muy bien. No olvidemos, tengo mi cuerpo de la lengua. Tengo aquí una pequeña depresión que en una lengua completamente formada como es la nuestra, vamos a tener aquí, de todas maneras vamos a tener una entrada, que es el agujero ciego foramen caer. Cuando está en formación, obviamente se nota más, ¿no? Este es el agujero ciego o foramen caer. Por lo tanto, esto es la raíz de la lengua. Aquí tengo la epiglotis y tengo aquí la eminencia aritenoidea, ¿verdad? Y esto es epiglotis. Muy bien. Entonces, la mucosa o el epitelio del cuerpo de la lengua tiene un origen estructural diferente al de la raíz de la lengua. En la cuarta semana del piso de esta faringe correspondiente al primer arco branquial prolifera dos protuberancias linguales laterales, que son las más grandes. Aquí tenemos protuberancias laterales, protuberancias linguales laterales, y prolifera también en la parte media posterior para formarme el tubérculo impar de His. Quiere decir que la mucosa del cuerpo de la lengua se forma a partir de dos protuberancias. ¿Estamos? Inicialmente en la mucosa de la raíz de la lengua van a participar el segundo, tercero y cuarto arco branquial. En esta diapositiva, hijos, ustedes pueden hacer toda la clase, todo. Y para no estar pasando, lo voy a explicar acá, ¿sí? Entonces, miren, aquí se ha formado, a partir del primer arco, se han formado las protuberancias para el cuerpo de la lengua. En la cuarta semana. Y en la quinta semana ya empieza a fusionarse. ¿Cómo se fusiona? Las protuberancias linguales laterales crecen más rápidamente y engloban, se superponen sobre el tubérculo impar de His. De tal manera que son las protuberancias linguales las que realmente participan más en la formación de la mucosa del cuerpo de la lengua. Y se van a unir por consolidación remodeladora, porque ambas protuberancias se están originando del tejido de un mismo plano. ¿Sí? Muy bien. Y luego, en la quinta semana, mientras ya se están fusionando estas protuberancias linguales, el segundo arco branquial empieza a proliferar. Ustedes van a encontrar, si leen bibliografías, unos van a decir, forma la cópula. Luego prolifera, en esta misma semana, el tercer arco branquial y va a formar una eminencia hipobranquial, porque ahora se van a unir las dos proliferaciones. Pero podemos llamarle, ya, entonces el segundo y el tercer arco branquial forman una eminencia llamada eminencia hipobranquial o cópula, que está ahí, cópula o eminencia hipobranquial. Y en la parte posterior, el cuarto arco branquial empieza a proliferar para formar la mucosa o el epitelio de la epiglotis. De tal manera que el epitelio de la epiglotis es un derivado del cuarto arco branquial. ¿Estamos? Bien. Sabemos nosotros que cada arco branquial le corresponde un par craneal. Al del primer arco, ¿cuál será?
par o nervio trigémino. Del segundo arco branquial. El facial. ¿Cuál? ¿Sexto? No. Séptimo par Facial. craneal o nervio Facial. facial. El del tercer arco, El glosofaringeo. el glosofaringeo. El del cuarto arco, El vago. el décimo par craneal neomogástrico o vago. Eso para poder entender la inervación. Entonces vamos aquí, miren, aquí tenemos la protuberancia lingual lateral. La protuberancia son dos obviamente, pero como es un corte estaquita le estamos viendo solamente uno. Y el tubérculo impar de His. Ya sabemos que su nervio es el quinto par. Aquí tengo el agujero ciego, que es donde se va a formar la glándula tiroides. ¿No? Ya veremos desde un ratito cómo es que se forma. Y aquí tengo el segundo arco branquial. Estoy poniendo los nervios, ¿no? El séptimo par craneal, este es el tercer arco branquial y le corresponde el noveno par craneal. Y miren, este es el décimo par que prolifera para formar la mucosa del epiglotis. Pero como todo está continuo, hay un pedacito de la raíz de la lengua en que va a participar el cuarto arco branquial. Por lo tanto, una rama del vago va a innervar la parte posterior de la raíz de la lengua. ¿Sí? Esto es inicialmente, pero estamos diciendo que la protuberancia lingual, las protuberancias linguales laterales proliferan y van a englobar, van a cubrir al tubérculo impar de His y se va formando el cuerpo de la mucosa del cuerpo de la lengua. Muy bien. Aquí tengo los tres arcos branquiales que van a participar, pero el segundo arco, color. Y a mí me gusta buscar un color, no sé qué pasó con eso. Pero bueno, voy a ponerlo de negro, ¿no? Prolifera más rápidamente y engloba o incluye al segundo arco branquial. Este hecho es como que ella es el tercer arco branquial, está proliferando y está cubriéndolo a ella, pero su nervio, el séptimo par craneal, va a ser desplazado hacia la parte del cuerpo de la lengua. Esto es el séptimo. Está desplazándose, ¿no? Luego el cuarto arco branquial prolifera para formar la mucosa del epiglotis, pero también va a participar en la formación de la raíz de la lengua. O sea, yo tengo eso. La gran parte, no importa, el mismo color, pero se van a confundir por este grado. La mayor parte del epitelio de la raíz está formado por el tercer arco branquial. La parte posterior, nada más, un pedacito, va a ser por el cuarto arco branquial. ¿Sí? Muy bien, ese es el epitelio de la lengua o la mucosa lingual. El músculo se va a formar a partir de la séptima u octava, a partir de los somites occipitales. Entonces, esto es músculo. ¿Músculo qué músculo es? Músculo esquelético. Se forman a partir de los somites occipitales. De tal manera que el diferente origen estructural me determina la inervación. La inervación sensitiva es sensibilidad al dolor. De la mucosa o del epitelio del cuerpo de la lengua va a estar dada por el quinto par. Inervación, pueden ustedes
escribir aquí sensitiva. ¿Sí? El séptimo par craneal Sensorial. va a generar o le va a proporcionar la inervación sensorial. Inervación sensorial. Obviamente son ramas del séptimo par, ¿verdad? Y la inervación sensitiva de la mucosa de la raíz de la lengua, ¿quién la dará? ¿Quién proporciona la inervación sensitiva a la mucosa de la raíz de la lengua? El glosofaringio. Todo sencillo se da esa información, hija. Oye, tienen neuronas de pajarito. Neuronas, perdón. Inervación sensitiva. No hay papilas visuales en la raíz de la lengua, pero a veces puede haber corpúsculos y se dice que la inervación sensorial de la raíz de la lengua también es dada por este noveno par craneal, o sea, también le generaría inervación sensorial. ¿Estamos? Y el décimo par también le está proporcionando inervación sensitiva, pero de la parte posterior de la mucosa de la raíz de la lengua. Esa es la inervación. Y estos músculos que provienen de los sonidos occipitales que le va a dar la inervación motora es el 12º par craneal o el hipogloso. ¿Sí? La lengua está completamente formada a la 6ª semana de vida intrauterina. Pero ustedes ya saben que a la 6ª semana recién va a iniciar su formación la mandíbula. De tal manera que la lengua no tiene ese lecho, ¿saben qué cosa es un lecho? No? Esa cama, ¿ya?, que le proporciona la mandíbula a la lengua, no tiene. Y es por eso que la lengua va a tener otra dirección de crecimiento. O sea que la lengua tiene direcciones de crecimiento. Inicialmente, a la 6ª semana, cuando terminó de formarse, va a crecer hacia arriba, porque no está su cama, no está su lecho. Por eso es que esa es la razón por la cual las crestas palatinas crecen hacia abajo, ¿no?, por los lados laterales. Pero hemos dicho que la mandíbula crece muy rápidamente y la dirección de crecimiento de la mandíbula es hacia abajo y hacia adelante. De tal manera que esta lengua va a ser traccionada, desplazada hacia abajo y ahora su dirección de crecimiento va a ser hacia adelante. ¿No es cierto? ¿Quién determina la dirección de crecimiento de la mandíbula, de la lengua en todo caso? ¿Quién sería? La mandíbula, el desarrollo de la mandíbula. Si la mandíbula no se forma, la lengua va a quedar aquí, va a quedar hacia atrás. Hay un síndrome que ustedes lo van a desarrollar, que el niño presenta glosotosis, significa la lengua atrás y hacia arriba. Y obviamente las juanas primitivas van a persistir, o sea, ese niño nace con fisura palatina. Muy bien, miren qué fácil. Pero ahorita mi lengua, como son proliferaciones de este mesénquima de acá, mi lengua está separada, no, está unida al piso de la lengua. ¿Cómo es que se separa el cuerpo? Porque la raíz está fija. Entre la lengua, entre esas protuberancias que están formando la lengua y el mesénquima del piso, surge un epitelio. Un epitelio. Si yo hago una visión de abajo hacia arriba, tendría esto: cuerpo de la lengua, y mi epitelio
estaría aquí, separando mi lengua de mi piso de la faringe, ¿sí? Se forma este epitelio. Y luego por apoptosis degenera, desaparece o muere la parte anterior y las partes laterales. O sea, sí, solamente va a quedar en la parte media este epitelio, que me está uniendo piso con la cara ventral de la lengua. Clínicamente, ¿cómo se expresa esto? ¿Cómo se manifiesta? Bífida, lengua bífida, lengua bífida. ¿Cómo? Lengua bífida. Lengua bífida y lengua secreta. Esa no es la que es. ¿Tabique? Tabique fibroso. Tabique fibroso. ¿Qué? Frenillo, frenillo. Ah, el frenillo lingual. Entonces, ¿qué cosa es el frenillo lingual o cómo se forma? Por persistencia del epitelio. Del epitelio ventral que se forma, ¿verdad? Ahí está el frenillo. Como este epitelio cubría toda la cara ventral del cuerpo de la lengua, por eso hay casos en los cuales el bebé o el niñito puede tener un frenillo desde la punta de la lengua. Falló la apoptosis y ese bebé no va a poder movilizar la lengua. Puede ser ahí desde la punta o puede ser un frenillo muy largo. Entonces, miren, de todas maneras se está impidiendo la movilidad de la lengua. Y hay niños que ustedes escuchan o hay personas que no pueden pronunciar correctamente ciertas vocales, ¿no? Como la R, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una buena movilidad. Entonces, si necesitamos que la lengua se mueve, ¿por qué no desaparece todo el epitelio? Porque todo tiene que ser controlado, hijos. Por eso es que ese frenillo que queda ahí, o ese epitelio que le llamamos frenillo, va a controlar los movimientos linguales. Así como los frenillos que tenemos en el surco vestibular controlan los movimientos de nuestra mucosa. Todo tiene que ser controlado. Entonces, es así como la lengua está separada ya del piso de la faringe. Y miren, terminamos formación de lengua. Una lengua, pero un desarrollo normal, ¿no? Vamos a ver ahora. Aquí, para poder ver, observen, aquí se está fusionando las protuberancias linguales laterales. Todavía tengo aquí un surco, pero ya se ha ido proliferando el segundo y el tercer arco branquial para formarme la eminencia hipobranquial o cópula, ¿no? Y también vemos aquí ya el cuarto arco branquial, ¿no? Entonces, luego, el tercer arco branquial, hijos, es lo que va a proliferar más rápidamente y engloba al segundo arco branquial. Pero simultáneamente a ello, el cuarto arco branquial ya empieza a proliferar también. Miren, casi al final de la quinta, inicio de la sexta, empieza a proliferar, finales de la quinta mejor, y para formar ¿qué cosa? La epiglotis. Y por continuidad es que participa en la formación de la raíz, ¿verdad? Y tenemos que a la sexta semana mi lengua está completamente formada. Observen aquí, mucosa del cuerpo de la lengua, y tengo aquí el tercer arco branquial, el cuarto arco branquial. El segundo ni lo vemos. ¿Por qué? Porque el tercer arco branquial lo ha cubierto y forma la mayor parte o en una mayor proporción la mucosa de la raíz de la lengua, ¿no? Y aquí tengo yo el agujero ciego o foramen caecum, que es por donde se va a formar o es donde se inicia la formación de la glándula tiroides. ¿Cómo se forma la glándula tiroides? También a fines de la cuarta, inicios de la quinta,
células endodermales. Recuerden que todo esto es epitelio, hijos, es epitelio. Entonces, células epiteliales endodermales migran y caen por la fosita, por este foramen caecum o agujero ciego, y van a empezar a descender a través de este conducto tirogloso. Tiro de tiroides y gloso porque está en la lengua. Entonces van migrando por aquí y simultáneamente va a ir desplazando a los derivados de las bolsas faríngeas. Es por eso que cuando pasa cerca a la cuarta bolsa faríngea, ¿qué es lo que se formaba en la cuarta bolsa faríngea? ¿Recuerdan? Fuerte, hijo. A ver, Anaí, ¿qué se forma de la cuarta bolsa faríngea? Hija, ¿cómo se llama su compañera? Hija, ¿usted? ¿Ustedes? Jocelyn. A ver, Jocelyn. Josiana. ¿Ah? Josiana. Josiana. A ver, Josiana. ¿Ya ve? Cuando o yo me estoy volviendo sorda, o ustedes hablan entre dientes que no se les entiende. A ver, Josiana. Después voy a coger que me estoy volviendo sorda, pero cuando sopla sí escucho clarito. ¿Qué se forma de la cuarta bolsa faríngea? ¿Se dan cuenta que es importante volver a... Cartílago retinoide. Estamos hablando de la formación de la glándula tiroides, ¿no? ¿Ah? Creo que sí, el tío. Hija, tradúzame, ¿qué dijo? ¿Escuchó? El timo. A ver. El cuerpo restiforme o último branquial, Dios bendito, que van a formar las células C o células parafoliculares. Estas células epiteliales endodermales que migran por el conducto tirogloso van a rodear a los folículos tiroideos y forman las células foliculares. Estas células foliculares van a secretar las hormonas tiroideas T3, T4. Las células parafoliculares o células C que se originan del cuerpo restiforme se incorporan a la glándula que está descendiendo, no tengo otro color, y van a formar las células parafoliculares, paralelas, ¿no? Entonces estas son las células parafoliculares o células C, que van a hacer ¿qué cosa? Calcito, ¿se dan cuenta? Calcito. Como están migrando, recuerden que están descendiendo estas células foliculares, están descendiendo desde el dorso de la lengua. Puede quedar algunas células epiteliales, porque esto es de la tiroides, puede quedar en el dorso de la lengua, o también quedarse en el conducto tirogloso, o persistir en el epitelio, porque conforme va descendiendo, este conducto va a ir por apoptosis desapareciendo, pero puede quedar algunas células del conducto tirogloso y después del nacimiento, en la vida postnatal, por cualquier factor, puede activarse, proliferar y formar tejido, un nódulo, ¿cierto?, del tejido, o un quiste. Y ustedes pueden observar a algún paciente que viene con una tumulación en la parte posterior de la lengua. Ustedes no lo van a tratar ustedes, es cierto, pero tienen la obligación de enviarlo a un especialista, al médico, pero ustedes tienen que mandar con una pequeña epicrisis con su diagnóstico presuntivo. El día que hagamos eso, el médico nos va a respetar. Pero si
El paciente va y dice, fui al dentista y dice que no sabe, que no es de su especialidad. ¿Qué pueden pensar si ustedes saben eso? Por eso no nos respetan. Ellos creen que nosotros hacemos un hueco, tapamos un hueco y hacemos la prótesis. Eso. Entonces, miren, y no está dejando de tener razón. Porque cuando ustedes sean profesionales y ahí que van a recordar, toman para una prótesis y el técnico es el que le va a diseñar, doctor, ponga acá el retenedor, ponga así, ponga esa pared. Y ustedes aceptan porque les facilita el trabajo, no es así. No es así. Entonces, es así como se forma la glándula tiroides. ¿Sí? Entonces aquí, con esta diapositiva, ustedes también pueden explicar todo lo que es la formación de la lengua. Sí, yo no sé, yo también estoy con la garganta. Ya, ok. Miren, mucosa, ya sabemos que los arcobranquiales forman solamente el epitelio o la mucosa. Cuerpo de la lengua, primer arcobranquial, hasta con los colores está. Raíz de lengua, inicialmente participan los tres, es cierto, pero posteriormente es el tercer arcobranquial que va a formar la mayor parte, casi la totalidad, ¿no? Y el cuarto arcobranquial sí persiste, pero forma solamente un pedacito de la parte posterior del cuerpo de la lengua, de la raíz de la lengua, perdón. Sabemos cada par craneal que le corresponde a estos arcobranquiales y podemos deducir la inervación que da. La lengua, lo que sí es importante que tienen que saber, que la lengua tiene inervación sensitiva, o sea, sensibilidad o no al dolor, inervación sensorial, su capacidad para poder, no pues escuchar, oír, ni oler, ni nada, ¿no? Captar los sabores, ese órgano sensorial. Y la inervación que me falta, motora, creo, ¿no? Que es de los músculos. Entonces, como les digo, a la sexta semana mi lengua está completamente formada y hay una estructura que me identifica o determina la separación del cuerpo de la lengua y de la raíz, y es esta B lingual, en cuyo vértice encontramos al foramen agujero ciego o foramen caer. En esta mucosa del dorso del cuerpo de la lengua aparecen unas estructuras que le permiten justamente esa función sensorial y que son las papilas linguales a partir de la 8ª semana de vida intrauterina. ¿Cómo se forman las papilas linguales? Tengo aquí, las papilas se encuentran en realidad en la mucosa del cuerpo de la lengua. Bien, habíamos dicho que el 7º par craneal había migrado hacia el cuerpo de la lengua y las terminaciones nerviosas inducen, o sea, esta es una fibra nerviosa y su papel es inducir. ¿Induce qué cosa? La proliferación. ¿Quién prolifera? El mesénquima. Entonces este mesénquima empieza a proliferar, va a desplazar al epitelio y esto es una papila lingual. La papila lingual, que ya hemos dicho, tenemos varios tipos, ¿no? Tenemos 4 tipos en realidad. Pero vean, estas son las las papilas calciformes que se ubican en la red lingual. Aquí tenemos cuerpo de lengua, raíz de lengua. Las papilas se ubican aquí, en el cuerpo de la lengua. En la raíz no tenemos papilas, pero las células de defensa, las células linfoideas se agrupan para formar los nódulos linfoideos o folículos linfoideos, como lo quieran llamar, ¿no? Y estos tienen pues sus depresiones, que donde favorecería la acumulación de restos alimenticios o bacterias. Pero nunca nadie ha dicho, tengo amigdalitis igual, lo que tenemos es amigdalitis palatina de los lados laterales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debajo de esta mucosa vamos a tener unas glándulas salivales llamadas, son glándulas salivales menores de von Ebner,
que tienen una secreción fluida, por lo tanto limpia estas papilas que están aquí, las caliciformes, limpian estas depresiones de los nódulos y por eso es que no nos enfermamos o no se produce una respuesta inflamatoria. En cambio, la amígdala palatina sí, porque está en una depresión y ahí no hay glándulas salivares. ¿Estamos? Tenemos 4 tipos, hemos dicho, filiformes, fungiformes, calciformes y las foliadas que se encuentran en la parte posterolateral. ¿Sí? Todas no van a tener función sensorial. La única que no tiene función sensorial, vale decir que no me permite identificar los sabores, son las papilas filiformes. Las otras sí. ¿Ya? Las primeras en formarse son las cali y las foliadas, ¿no? Que lo hacen a la 8ª semana de vida intrauterina. Luego aparecen las filiformes, que son las más abundantes, que son como esos pelitos de carne que lo vemos en nuestra lengua cuando nos cepillamos, ¿no? Esas son las filiformes, que aparecen a la 9ª semana. Y posteriormente aparecen las fungiformes aproximadamente a la 10ª u 11ª semana de vida intrauterina. Los corpúsculos gustativos empiezan a aparecer también a partir de la 8ª semana de vida intrauterina, 8ª o 9ª. Pero al final del tercer mes, o sea, 12ª semana, ya están bien formadas esos corpúsculos gustativos. De tal manera que el bebé puede detectar los sabores, no de la comida, sino del líquido amniótico. ¿Ya? ¿Está claro eso, por favor? Este es un desarrollo normal, pero miren, esta es una lengua bífida, es una alteración con seguridad. Sin temor a equivocarnos, decimos que es una alteración del desarrollo embrionario. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo aquí también dientes que no tienen una forma normal. Pero si yo no veo esto, yo podría dudar si es que no sé la historia de este paciente. Porque los jóvenes, sobre todo aquellos que tienen plata, como Fabricio, como ya no tienen nada que hacer y quieren experimentar, pueden cortarse la lengua a nivel de tabique fibroso y no hay ningún problema. Pero con el tiempo eso puede causar daño, ¿no? ¿Daño en qué sentido? ¿Daño en qué? O sea, porque algunos también, por ejemplo, hubo un tiempo donde hacían eso por moda en otro país y decían como que les quitaba el gusto, algo así, bien, No, más bien de repente alguna dificultad para hablar, ¿no? Pero daño en sí no, porque el control de cada lado, de la mitad de la lengua, es por diferentes lóbulos. Por eso es que estos chicos mueven estas partes de la lengua en forma independiente. No tienen ningún problema. Pero sí, probablemente, o de repente pueden estarse mordiendo, o qué sé yo, ¿no? Porque como tienen una función independiente, podría ser eso. Pero causarle un daño de enfermedad, no conozco al respecto. Pero tampoco creo que pueda darse eso. Pero sí, esos daños, podríamos llamarle daño, de repente sí, ¿no? El que no pueda hablar correctamente es un daño, sí. Sí, podríamos decir que sí en ese sentido. Esta es una lengua bífida. ¿Qué mecanismo de fusión se habrá alterado? La consolidación remodeladora. ¿Qué mecanismo del desarrollo embrionario? La proliferación celular. Muy bien, miren aquí estoy viendo la lengua, pero es una lengua muy pequeña. Y miren ustedes la forma de la mandíbula. ¿Por qué? Porque no está recibiendo ese estímulo para crecer, porque la lengua no lo puede empujar, no lo puede desplazar, ¿no? Aquí la lengua un poquito más grande, pero igualmente es una microglosia. ¿Qué mecanismo biológico se alteró? La proliferación celular. Aquí al revés, bueno, está todo las letras, pero sí permite ver, es una macroglosia, macro grande, es una lengua grande. El mecanismo biológico también proliferación celular. La microglosia también puede ser la cosa de que tenga caries.
un factor. Como estos niñitos generalmente son con síndromes, a veces no tienen una buena higiene y puede ser la macroglosia, la microglosia no tiene nada que ver con la salud dental, ¿ya? Pero las glándulas salivales sí, porque la saliva ayuda a limpiar a la pieza dental, ¿ya? Entonces, pero la microglosia no son niños, obviamente no son niños normales, ¿no? Entonces, no estoy segura si es el síndrome de Down, que tiene, claro. o sea, son niños que no pueden mantener casi su lengua adentro, sino siempre están claro, fuera. eso es lo que les iba a decir. Por ejemplo, esto podemos verlo en pacientes con síndrome de Down, pero, ojo, hay que tener en cuenta que el síndrome de Down tiene niveles de expresión. Cuando hablamos de expresión, ¿qué es? O sea, ¿cómo se presenta esa enfermedad? Porque la información genética, y como lo veo clínicamente, hablamos del fenotipo, que es la expresión de los genes, ¿no? Por eso digo, la expresión del síndrome de Down puede ser leve, moderado o grave. O sea, síndrome de Down graves, ¿no? En la cual sí presentan macroglosia y pueden tener una mayor salivación, que es la cialorrea. Pero un síndrome de Down leve, ustedes han visto, es una persona casi normal que pues se está incluyendo fácilmente en la sociedad. Ustedes ven síndrome de Down en el restaurante, en una serie de lugares que están trabajando, pero su expresión o su enfermedad es leve, digamos así, para que me entiendan. Pero en los graves sí vamos a ver, es frecuente observar esta macroglosia, ¿ya? Y aquí tenemos el frenillo lingual. Miren, cuando es demasiado corto, está fijando prácticamente al piso de boca y hay una movilidad limitada, y es por eso que tiene problemas en la fonación, ¿no? Y aquí miren, este es un frenillo largo, miren, persiste desde la punta de la lengua y obviamente la limitación de la movilidad es mayor. Y a esto es lo que le llaman anquilosis. Anquilosis es la unión de dos escrituras. No es una anquilosis verdadera porque la lengua debería estar unida, no sé dónde lo he puesto, totalmente hacia el piso de boca, pero no. Pero sin embargo hay una limitación en la movilidad. Y hay que tener en cuenta, porque el tratamiento es fácil, simplemente es cortar el frenillo, una frenectomía. Pero hay que tener en cuenta, porque recuerden que primero se forma esta mucosa y luego hay diferenciación muscular. Entonces el músculo puede introducirse entre ese epitelio y producirme o generarme un frenillo de tipo muscular. Y aquí miren, esto es tejido, puede ser un tejido tiroideo aberrante. Cuando digo aberrante es en mala posición, no es su posición. Eso ya ustedes lo determinen si es una masa celular o tiene pues un contenido de líquido. En patología, en medicina estomatológica les van a enseñar, porque es fácil de diferenciar un quiste de un nódulo, de una masa celular. Es compacta en una masa celular, en cambio en un quiste se siente la fluctuación del líquido que tiene, ¿no? Entonces puede ser un quiste o puede ser tejido tiroideo aberrante. Y miren, va migrando de aquí, desciende por la parte media obviamente, y podemos observar aquí. Ustedes cuando atiendan a sus pacientes no pueden ir de frente. ¿En qué le quiero, señora? Ay, me duele la muela, quiero que me saque la muela, perdón. Abra la boca. No, tienen que palpar, tienen que ver toda esta región de la cara y el cuello. ¿Ya? Tienen que hacerlo. Palpar si hay ganglios o no. Si hay nódulos o no, que puede ser un ganglio o puede ser un quiste tiroideo o un nódulo cervical o quiste cervical, que ya hemos observado, ¿no? En este caso, por la posición, que es medial, es de origen tiroideo. Solamente que hay que ver que si es un nódulo de células o tiene fluido, que sería un quiste, ¿no? Un quiste tiroideo.
Dios. Muy bien, vamos a ver entonces alguna pregunta sobre lengua, hijos. Vamos a ver entonces ahora sobre glándulas. Las glándulas hemos dicho que tienen el mismo origen, tanto glándulas salivales mayores como glándulas salivales menores, ¿no? La forma de desarrollarse es la misma, no hay ninguna diferencia, salvo por el tamaño, ¿no? Y que va a determinar su posición, ¿sí? Entonces, las glándulas salivales, ya sabemos la importancia, secretan un fluido que sirve para la salud, mantener la salud de los tejidos de la boca, así como para iniciar la digestión de los alimentos. Vamos a hacer una parte histológica, así que no vamos a hablar todo, sino solamente la embriología. Muy bien, estas son las glándulas salivales mayores, parótida, submandibular, sublingual, y las glándulas salivales menores se encuentran dispersas en toda la mucosa oral, ¿no? Aquí tenemos, miren, ¿de dónde se origina? Del tejido epitelial. Y como las glándulas salivales se encuentran en la parte anterior, en la parte posterior, entonces el origen blastodérmico de estas glándulas salivales puede ser ectodermal o endodermal, porque ese es el origen del epitelio de la mucosa oral. Pero la forma, hay etapas, ¿no? Hay una etapa de blastema, se dice, hay una etapa de proliferación y elongación, hay una etapa de canalización, hay una etapa de diferenciación. Aquí no sé cómo les he puesto, ahí está. Miren, primero, este es el epitelio oral, pero si yo no veo esto, si yo veo solamente esto, diría, esto es odontogénesis. No es odontogénesis, ¿no? Porque igual la célula mesenquimática se va a rodear. Pero lo primero que se forma entonces hay una condensación epitelial, que indica el inicio de la formación de una glándula salival. ¿Quién induce este engrosamiento, este blastema? Blastema es una agrupación celular, es el mesénquima o el ectomesénquima, al igual que la ortogénesis, ¿no? Y luego prolifera y va a elongarse, va a crecer. Esa es la fase de proliferación y elongación. Y observen ustedes, este cordón epitelial se va a ir ramificando dicotónicamente. ¿Qué significa dicotónicamente? Que cada ramita se va a dividir en dos. No es que uno en dos, el otro en tres, el otro en cuatro, no. Dicotónicamente es las ramificaciones iguales. Se van a ramificar, como pueden ver ustedes. Luego viene la etapa de canalización. Estos cordones epiteliales y sus ramificaciones se van a canalizar. ¿Para qué? Para formar los conductos glandulares. Y la etapa de diferenciación. Las células de estas ramificaciones se van a diferenciar, se van a desprender para formar los acinos o adenómeros. Entonces, acinos o adenómeros y los conductos forman parte del parénquima glandular, ¿no? O sea, es la parte funcional. Toda glándula tiene dos partes, hemos dicho. ¿Dónde está mi pluma? Aquí está. Toda glándula, igualmente, el hígado, que es una glándula, igual el páncreas es otra glándula, igualmente, ¿no? O sea, una glándula cuya función va a ser secretar, tiene dos porciones. El parénquima, que es la parte funcional, y está constituida, en este caso, por acinos o adenómeros, y los conductos glandulares.
y conducto glandular, ¿no? Y el otro componente es el estroma. Y por si acaso, este parénquima es tejido epitelial. El estroma es la parte no funcional y está constituido por tejido conectivo. Este tejido conectivo le va a formar la cápsula, los tabiques y va a rodear a los acinos y a los conductos, ¿ya? Entonces es así como se forma. Tanto glándulas salivales menores y glándulas salivales mayores tienen esta misma secuencia de formación. Vamos a ver, aquí miren el epitelio oral y miren aquí cómo se va engrosando, ¿no? El inicio de la formación de una glándula salival inducida por electromesénquima. Luego miren cómo va proliferando. Por ejemplo, aquí esto es lengua. Yo diría que esto va a ser la glándula submandibular, porque yo tengo aquí el proceso mandibular. Miren cómo se va elongando, miren, para formar este cordón epitelial que luego se va a ir ramificando. Y observen el mesénquima hacia donde está creciendo, miren cómo se va condensando. Y aquí tenemos la proliferación y elongación celular. Y aquí tenemos, miren, cómo estos cordones epiteliales se van a ir canalizando, ¿no? Se van canalizando. Miren las ramas pequeñas y las partes terminales se diferencian, se separan y van a ir formando los adenómeros, ¿no? Miren la canalización en un sentido longitudinal y este es un corte transversal. El estroma glandular que está rodeando a adenómeros conductos y le está formando también la cápsula a las glándulas salivales mayores, porque las glándulas salivales menores, chicos, no tienen cápsula evidencia. Vamos a ir aprovechando a ver las diferencias entre una glándula salival menor y en una glándula salival mayor, ¿ya? Aquí podemos ver claramente, miren la cápsula de información, los adenómeros y los conductos. Miren cómo se va formando. ¿Y cómo es que se produce la canalización? Hay varias teorías sobre las causas o lo que determina la presencia de esta luz o de estos canales. Una de ellas es la apoptosis. Quiere decir que las células internas de estos cordones epiteliales, por apoptosis, que saben es muerte celular, van muriendo y obviamente determinan la luz dentro de esos cordones. Otra teoría dice la interacción, ¿no?, que hay entre el mesénquima y este cordón epitelial, específicamente entre su membrana basal. Recuerden que la membrana basal es el soporte, o sea, es donde descansan las células epiteliales y favorecía su nutrición, pero es una membrana basal selectiva. Entonces, y tenemos el medio extracelular y hay un medio intracelular. Y se dice que el ingreso del calcio del medio extracelular, el calcio es un componente normal de la matriz extracelular. Tejido conectivo tiene fluido, tiene elementos orgánicos e inorgánicos. Entonces el calcio ingresa, y ustedes saben por patología, porque el primer tema que deben haber hecho en patología es la adaptación y muerte celular, ¿no? Y el calcio es fundamental porque produce un cambio en el pH interno y una serie de reacciones que conllevan a la muerte de la célula, ¿no? Entonces, miren, la interacción entre la membrana basal y el mesénquima adyacente o tejido conectivo que está permitiendo el pasaje de mayor cantidad de calcio produce muerte celular de estas células internas del cordón
epitelial. Y otro se dice que es ya el inicio de la secreción de ciertas células, de las células mucosas, porque la secreción mucosa se inicia rápidamente, aproximadamente al 4º mes de vida intrauterina. Y la canalización evidente de estos conductos ya se da en el 6º mes, ¿no? Entonces, es creíble de que estas células, que no todas empiezan a secretar simultáneamente, sino que irán secretando poco a poco, y la secreción de fluido en el interior reordena a las células. Las células internas serán pues desplazadas a la periferia y tendremos el conducto glandular. Existen diferentes teorías, pero para mí la más valedera en realidad, porque todo esto está genéticamente programado. Para mí, es mi opinión personal, ustedes son muy libres de aceptar la teoría que quieran, es la apoptosis. Para mí, la apoptosis, porque está genéticamente programado, ¿no? Pero les doy la información, porque ustedes están en un nivel de aceptar o no. Es de verdad. Y aquí miren claramente los conductos glandulares. Tenemos nosotros acinos, y vamos a tener 3 tipos de acinos, inclusive, en la diferenciación celular. Vamos a ver, ya hablaremos aquí. Estas células epiteliales, los acinos, están constituidos por la unión de células, y vamos a tener 2 tipos fundamentales de células. Las células serosas, no quiero hablar mucho porque tenemos que hablar en histología. Las células serosas, ambas células, tenemos células serosas y células mucosas. Solamente voy a dar una característica. La mucosa. La célula serosa es más pequeña y se tinciona. Lo vamos a ver tincionado de un color morado, intenso, tenue o rosado, un poquito intenso. Con su núcleo redondo, ahorita no podemos ver claramente. En cambio, la célula mucosa no se tinciona su citoplasma. Y es por el contenido de los gránulos que tienen esa célula, porque ellas van a secretar saliva. ¿Sí? Entonces, si se unen solamente células serosas, yo voy a tener un acino seroso más pequeño, pero que todo va a estar tincionado. Este es un acino seroso. Pero si se unen solamente células mucosas, mi acino va a ser de mayor tamaño, porque las células son más grandes y sobre todo que no se van a tincionar. Entonces, esto es un acino mucoso. Y pueden agruparse ambas células y yo voy a tener un acino mixto. Quiere decir que voy a ver células serosas, ya le voy a poner células serosas nomás, después ya hablaremos de los nombres. Células serosas, y estos serán células mucosas, ¿cierto? Células mucosas. Por lo tanto, este es un acino mixto. Un acino mixto. Y aquí creo que podemos ver, aquí por ejemplo, miren, este es un acino mucoso, no se tinciona, acino mucoso, acino seroso, bien tincionadito. Un acino mixto, claro, no lo estoy viendo, no veo un acino mixto, claro, ¿no? Pero ahora lo vamos a ver seguramente. Las células serosas secretan o elaboran una saliva fluida. En cambio, las células mucosas, por lo tanto, el adenómero seroso o el adenómero mucoso, el mucoso va a secretar una saliva viscosa, pegajosa, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si ahorita yo les digo, escupan, van a secretar una saliva en pequeña cantidad, viscosa y de un color blanquecino. Pero cuando ustedes están viendo comer a alguien, si ahorita que ya viene la hora del almuerzo y vemos a alguien comernos un lomo saltado,
ceviche. ¿Qué pasa? Inmediatamente, miren, solamente escuchando órganos de los sentidos, empezamos a salivar, ¿no? Una saliva abundante, fluida. Esa es una secreción serosa. ¿Estamos? Miren, aquí tenemos el epitelio oral, los cordones epiteliales y la especialización de los acinos, ¿no? O adenómeros. Aquí tengo un acino mucoso, un acino seroso y aquí pues un acino mixto. Y los conductos. Los conductos en las glándulas salivales mayores, hijos, el tejido conectivo le forma la cápsula a la glándula salival mayor. Quiere decir que la parótida, la submandibular y la glándula sublingual tienen cápsula y van a ser divididas en lóbulos, son tabiques glandulares, interlobares. Y esos tabiques interlobares, el tejido conectivo divide al lóbulo en lóbulos, ¿no? En cada lobulillo glandular es que vamos a tener a los acinos y a dos conductos, al conducto intercalar y al conducto, que es más grande, estriado. Y en los tabiques van a viajar aquí los conductos excretores hasta que formen el conducto excretor principal. Conductos excretores, colectores, digamos, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de conductos: intercalar, estriado y los excretores, que tienen una ubicación diferente. El conducto intercalar es el más pequeño. Aquí tenemos el conducto estriado, se van uniendo y me formarán el conducto excretor. Miren, ¿qué tipo de acino será esto? ¿Cómo? Muy bien, mucoso. ¿Qué tipo de acinos serán estos? Cerosos. ¿Qué tipo de acino es esto? Mixto. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos células cerosas y células mucosas. Aquí tengo un conducto, miren, grande, rodeado de tejido conectivo, es un conducto excretor. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se forman o qué diferencias hay entre una glándula salival, lo vamos a decir ya, menor y mayor? Las glándulas salivales mayores tienen cápsula y están divididas en lóbulos, por tabiques interlobares o tabiques interlobulares. Las glándulas salivales menores no tienen una cápsula evidente, simplemente son agrupaciones de acinos o adenos. Las glándulas salivales mayores se profundizan, ¿no? O sea, están más profundamente, más alejados del epitelio oral. En cambio, las glándulas salivales menores, que están diseminadas en toda la mucosa oral, están adyacentes al epitelio o mucosa oral. Específicamente se ubican en la submucosa. Ustedes ya están en lo general, en el sistema digestivo, mucosa, submucosa. Ahí se ubican, o sea, están adyacentes a la mucosa oral. Las glándulas salivales mayores tienen conductos principales, el conducto estriado, intercalar, etc. O sea, conductos bien diferenciados. En cambio, las glándulas salivales menores no tienen conductos principales, no tienen conductos evidentes, pero obviamente tienen conductos pequeños, rudimentarios, pero no tienen conductos bien diferenciados. ¿Estamos? Ahora, las glándulas salivales mayores en total están secretando el 90% de toda la saliva, y las glándulas salivales menores que están diseminadas en todo constituyen el 10%, dicen unos, dicen hasta 8% de la secreción, o sea, es una mínima cantidad, pero sin embargo ellos tienen una secreción continua. Ahorita la saliva que ustedes tienen es gracias a las glándulas salivales menores.
Las glándulas salivales mayores solamente se secretan ante un estímulo sensorial. La visión de la comida, el escuchar de comida, el olor de comida, sentir los sabores de la comida, también el olor, ¿no? La irritación, eso va a producir una mayor secreción. ¿Estamos? Sí, ya. Miren, vamos a ver la glándula parótida, es de origen ectodermal, inicia su formación al inicio de la 6ª semana de vida intrauterina, ¿no? Donde, aquí les estoy poniendo, miren, inicia su formación en el lugar, toda glándula salival inicia su formación en el lugar donde va a dejar su secreción, o sea, donde desemboca su secreción. En este caso, la glándula parótida inicia su formación donde va a estar el conducto de Henle, quiere decir en la región molar, ¿no? En el carrillo, en la mucosa del carrillo. Ahí inicia su formación. Aquí lo tienen, miren, este es el orificio, el conducto de la glándula parótida. Y se dirige hacia atrás a la región parotidia, que está en relación con el oído y la arteria, ¿no? En toda esta zona. Ahí. Y miren, es una glándula serosa pura y va a iniciar su secreción a los 4 meses y medio. Ya empiezan a secretar sus células serosas. Es serosa pura, o sea, solamente va a tener acinos serosos. ¿Ya? La glándula submandibular, ¿dónde va a iniciar su formación? Debajo de la lengua. Ahí debajo de la lengua, a los lados de la línea media. Y de ahí miren cómo se dirige hacia atrás para ubicarse cerca al ángulo, o sea, en el lado lateral, ¿no?, del piso de boca, al ángulo mandibular. Y su formación se inicia al final de la 6ª semana. Quiere decir que ambos, parótida y submandibular, se forman en la 6ª semana, pero primero la parótida. Aunque algunos dicen que inicia su formación al término de la 5ª. Término de la 5ª, hijos, o inicio de la 6ª es igual. Ya les he dicho que en embriología no podemos ser pragmáticos. Decir inicio de la 6ª es inicio de la 6ª exacto, no, porque son simplemente datos promedios, nada. ¿Estamos? Entonces, se dirige hacia el sentido antero-posterior y es de origen endodermal. La parótida es la única que es de origen ectodermal, la única de las glándulas salivales mayores, porque sí vamos a tener glándulas salivales menores de origen ectodermal, ¿no? Entonces es una glándula mixta, pero a predominio seroso. ¿Qué significa? Que esta glándula submandibular va a tener más acinos serosos que mucosos, ¿sí? Por eso es mixta, pero a predominio seroso. Por lo tanto, como tiene acinos mucosos, y los acinos mucosos son los primeros en empezar a secretar, por eso se dice que su secreción se inicia a la 4ª semana de vida intrauterina. Pero ojo, solo los acinos mucosos. Los serosos no, un poquito después, pero un poquito después. ¿Estamos? Y la glándula sublingual, miren, aquí tenemos la submandibular, eso lo van a ver en anatomía. ¿Ya están viendo en anatomía esta región todavía? Esta semana. Complementan. Aquí tenemos una vista de abajo hacia arriba, miren la glándula parótida, perdón. Aquí está la parótida, la submandibular y la sublingual. Es una glándula más pequeña y sin embargo se origina de varios brotes pequeñitos, ¿no? Y puede tener un conducto, puede tener varios conductos también. El conducto principal es el de Bartolini, el de la submandibular, el de Barton, y el de la parótida, el conducto de Stenson o Steno, como lo quieran llamar, ¿ya? Y desemboca en la parte anterior del piso de boca, ¿no? ¿Cuál es de origen también endodermal?
e inicia su formación a la 8ª semana de vida intrauterina. También es una glándula mixta, ojo, es mixta, pero a predominio mucoso. Quiere decir que la glándula sublingual, su secreción es una saliva más viscosa, porque predominan los acinos mucosos y va a tener pocos acinos serosos. Cuando veamos en histología, la glándula sublingual la vamos a reconocer porque todas sus células no están tincionadas, ¿ya? Entonces es un acino mixto, pero a predominio mucoso. Las glándulas salivales menores, que ya hemos hablado qué características tienen, sabemos que están adyacentes a la mucosa oral, están diseminadas en toda la pared de la cavidad oral. Empiezan su formación desde la 8ª semana hasta el 3er mes. Y dicen que las últimas glándulas salivales menores que se forman son las palatinas, porque el nombre que van a tener estas glándulas salivales menores va a depender de la zona donde se encuentran. Si se encuentran en la mucosa labial, serán glándulas labiales. Si se encuentran en la lengua, serán glándulas linguales. Si se encuentran aquí en la parte interna de nuestra mejilla, serán glándulas yugulares o glándulas del cabello. Si se encuentran en el paladar, glándulas palatina. Entonces, dicen que las últimas en formarse son las glándulas palatinas, que lo hacen en el 3er mes, a finales del 3er mes. ¿Por qué? No he encontrado explicación, pero yo deduzco, es mi apreciación, mi interpretación, que es porque el paladar termina de formarse ¿cuándo? 3er mes de vida intrauterina, ¿no? Probablemente si sea la causa, no lo sé, pero es mi interpretación, que siempre trato de buscar, y a veces no, hay cosas que no tienen una explicación. Y son entonces, la mayoría son de origen endodermal, pero pueden ser también de origen ectodermal. Por ejemplo, las que se encuentran en la mucosa labial, tienen que ser orientadas en la parte anterior, tienen que ser de origen ectodermal. ¿Estamos? Y justamente hay una glándula, la mayoría de la secreción de las glándulas salivales menores es mucosa común, pero hay una glándula salival menor que es serosa pura, que es la glándula de von Ebner. Esta es una glándula serosa pura, de tal manera que su secreción es fluida, no es pegajosa, y justamente se va a ubicar en la parte posterior de la lengua, ¿no? Cerca, adyacente a la vena lingual. Por eso es que esta saliva fluida va a limpiar, ya vamos a hablar, a las depresiones de las papilas caliciformes y a la raíz de la lengua, donde encontramos los nódulos linfáticos, ¿no? La evolución de las glándulas salivales que hemos hablado, el espesamiento o engrosamiento epitelial o blastema, formación de un brote o macizo epitelial, la proliferación e invaginación o penetración de este brote, transformación de la zona distal en acino, formación de conducto glandular a partir del cordón epitelial. Entonces, una glándula salival está completamente formada y diferenciada al 6º mes de vida intrauterina. Inicio de la 6ª parótida, final de la 6ª submandibular, 8ª semana sublingual. 3er mes se forman los acinos y glándulas salivales menores. 4º mes, formación de conductos, ya les dije, inicio de la actividad secretora, pero ¿de quién? De los acinos mucosos o células mucosas. 6º mes, conductos totalmente canalizados, no sea la glándula completamente formada. ¿Ya? ¿Qué patologías pueden darse o qué alteraciones del desarrollo embrional? Ausencias, agenesias de las glándulas salivales o conductos glandulares obliterados.
Eso fue. Estas son las malformaciones más frecuentes que podemos tener. Si esto se da en glándulas salivales mayores, o sea, esto se va a traducir si el conducto está cerrado, las células están funcionando correctamente, entonces no va a poder secretar y vamos a tener los quistes glandulares. Ya complementaremos esto. Creo que la próxima es la próxima semana, creo que la próxima es ya histología de glándulas salivales y complementaremos este tema, ¿ya? El paso entonces Teórico práctico. teórico, no, práctico todavía no, el práctico es en la semana 11. Siempre en cada espacio para un examen debemos tener como mínimo 2 pasos teóricos y un paso práctico. Y en la 12ª vamos a tener el examen teórico y el examen práctico. Por favor, ya les dije a los grupos, organícense en 2